Si te parece bien, vamos a hacer una oración antes de empezar para que el Espíritu de Dios dirija lo que vamos a presentar en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hasta aquí nos has dado la vida. Gracias porque te lo debemos todo a ti, a pesar de que somos imperfectos y llenos de defectos. Tú nos has dejado una referencia moral que es el carácter de tu Hijo y que estamos estudiando en estas 3 presentaciones y que deseamos que tu Espíritu Santo pueda hacer realidad en nuestras vidas de forma progresiva. Acompáñame a mí, que no sean mis palabras las que sean presentadas, sino tu inspiración, y que también tu Espíritu Santo esté con la persona que escuche para que sea impresionada con tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda de las conferencias de esta serie de 3, nos quedamos en la característica o la virtud número 40 de Jesús. Y dije que Jesús era humano y que Jesús lloró. Y indudablemente Jesús lloró porque veía a la ciudad de Jerusalén condenada, porque habían rechazado su mensaje de salvación. Pero en realidad Cristo también lloró no solo sobre Jerusalén, sino por todos los pecados y las personas que iban a rechazarlo a lo largo de los tiempos hasta el día de hoy. Él en realidad contempló el futuro desde la altura del monte y por eso se sintió conmovido en ese punto. Entonces vamos a seguir avanzando en las virtudes de Jesús y vamos a entrar en las escenas finales de su vida en los últimos días y vamos a descubrir que en las peores circunstancias posibles Jesús mostró un carácter que debe ser una referencia para nosotros también cuando estemos en circunstancias similares. Número 41. Jesús en ese momento, a pesar de que estaba viendo el pecado de Jerusalén, el rechazo, fue optimista. Dice el texto de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe, el cual por el gozo puesto delante, esta es la idea, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Así que dice este texto que a pesar del sufrimiento que Jesús sabía que le esperaba, puso su mirada más allá del sufrimiento y entonces vio que el resultado final iba a ser gozo al salvar a la humanidad. En muchas ocasiones nosotros los cristianos sufrimos de tal forma al presente que nos olvidamos que hay un gozo puesto delante de nosotros. Y vivimos como si no lo hubiera en realidad. Debemos de aprender de Jesús que, como Él, igual de optimista, tenemos que aprender a poner el gozo delante de nuestro sufrimiento, para que algún día podamos sentarnos en el trono celestial junto a Dios. Número 42. Jesús fue una persona siempre organizada, pero especialmente lo fue en los últimos días de su vida. En el Evangelio se nos presentan detalles que a veces pasan inadvertidos, cuando en Lucas 22 se nos dice: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Eso eran palabras de Jesús a los discípulos. Y más adelante dice: cuando era la hora,
se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús hacía las cosas cuando era la hora y sabía que le había tocado la hora de entregar su vida. Por eso creo que es necesario resaltar que en realidad los acontecimientos no les sorprendieron a Jesús, sino que Él controló los acontecimientos, a pesar de que a veces pueda no parecerlo. De hecho, sabemos, en el libro de Daniel capítulo 9, se le presenta a Daniel en la profecía de las 70 semanas y hay un esquema cronológico en el que se presenta en qué momento iba a morir Jesús y obviamente Él sabía en qué momento le tocaba morir. Por eso Él en cierta ocasión, ya cerca de la cruz, dijo: la hora ha llegado. La hora ha llegado. Jesús murió en la hora que Él quiso. Él dominaba la situación y el apóstol Pablo sabía bien esto cuando escribió: Cristo a su tiempo murió por los impíos, a su tiempo. Eso lo escribió a los romanos y también a Timoteo le dijo: se dio a sí mismo en rescate por todos a su debido tiempo. A su debido tiempo. Por eso Jesús fue una persona organizada y todo estaba bajo su control. Todo estaba bajo su control. Tenemos que confiar que todas las cosas que nos ocurren también están bajo su control y ocurren a su debido tiempo. Eso es lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ocurren para bien y que Dios está controlando todos los acontecimientos. Número 43, Jesús fue humilde, obviamente, y siempre se pone el ejemplo del lavamiento de los pies. El texto de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Desgraciadamente, esta es una de las características que menos se pueden encontrar en los hombres e incluso en los cristianos. Porque aunque los cristianos practicamos lo que llamamos el rito de humildad, luego no nos comportamos con humildad con las personas. Buscamos los primeros puestos, buscamos ser reconocidos por los hombres, no nos gusta hacer los trabajos que son impopulares, nos gusta más la popularidad. Pero en realidad, cuando vivimos de esa forma, no hay descanso para las almas, para nuestras almas. Solo cuando el Espíritu Santo ponga la humildad de Jesús en nuestros corazones, dice este texto, que tendremos descanso para nuestras almas. Si no es así, nuestra vida es una vida agitada. Número 43. Jesús fue una persona complaciente, pero en el buen sentido de la palabra. En realidad Jesús no era complaciente con los hombres. Jesús complacía al Padre, no a los hombres. Nosotros complacemos a los hombres y no al Padre, desgraciadamente, en muchas ocasiones. En Juan 8:29 dice: yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y por eso, cuando Jesús estaba en las escenas finales y estaba orando en el Getsemaní, dijo: hágase tu voluntad. Toda la vida de Jesús fue una vida de agradar o complacer al Padre. Y esa debe ser también nuestra vida. No podemos vivir una vida de complacencia a los hombres y de complacencia a Dios. En realidad nuestra vida debiera ser, igual que la de Jesús, siempre agradar al Padre. Número 45. Jesús fue amigable, y es interesante porque a veces somos amigables con los que son amigables o los que son amigos,
pero en Mateo 26:50 se nos dice que cuando Judas le estaba entregando, le dio un beso y Jesús le dijo amigo. Jesús podía haber dicho cualquier cosa a Judas, y con razón. Le podía haber acusado de traidor, de falso, de hipócrita, pero no hizo nada de eso. Y sorprendentemente le llamó amigo, cuando no había mostrado ser su amigo. ¿Y por qué le llamó amigo en realidad? Porque a pesar de que Judas no era amigo de Jesús, Jesús quiso ser amigo de Judas y, como dice el texto, lo amó hasta el fin. Nuestra amistad o nuestra virtud de ser amigable debiera ir más allá de simplemente ser amigo de los amigos y tratar de ser amigos de quienes no quieren ser nuestros amigos. Por eso dice el apóstol Pedro que en lo que esté de vuestra parte, llevaos bien con los demás, en lo que esté de vuestra parte, aun con los que no quieren ser amigos. Número 46. Jesús fue manso. Dice 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es una característica que a veces parece que tenemos. Cuando estamos en un ambiente favorable, podemos parecer mansos. Pero cuando nos maldicen o nos critican o nos hacen cosas injustas, cuando nos maldicen, cuando nos persiguen, entonces es cuando se prueba si realmente somos mansos o no. Porque si a cada provocación respondemos de una manera airada o fuera de tono o precipitadamente, estamos demostrando que en realidad no somos mansos. Podemos parecerlo, pero no serlo. Cuando se muestra si somos mansos o no, es en los momentos de dificultad. Ahí es donde se va a comprobar si lo somos. Igual que ocurrió con Jesús, que cuando le maldecían, cuando le estaban juzgando, no respondió con maldición. Nunca en realidad Jesús actuó por haber sido provocado por las personas. Porque si actuamos así, en realidad estamos siendo dominados por quien provoca, y Jesús no se dejó dominar por ninguna persona, por muchos insultos que recibiera. Número 47. Precisamente por el hecho de que Jesús fue manso, fue también cortés. Porque en un momento dado en el que Jesús, por testificar, fue golpeado, a la persona que le golpeó, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? A pesar de ser insultado y maltratado y encima golpeado, Jesús fue cortés con sus enemigos. Y aunque aparentemente eso pasó inadvertido, no hubo personas que observaron cómo Jesús respondía a esta situación por la que estaba pasando y fueron impresionados por su forma de actuar. Y eso es lo que el Espíritu Santo debiera conseguir en nosotros, para poder impresionar a aquellas personas que no conocen a Dios. Número 48. Indudablemente Jesús fue perdonador. Jesús perdonó a todos los seres humanos porque cuando estaba clavado en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este es un texto que nos da lecciones a nosotros que a veces estamos esperando que las personas se arrepientan del mal que nos han hecho para poder perdonarlos. Pero el verdadero perdón, el perdón de Dios,
es antes de que nadie pida perdón y es antes de que nadie se arrepienta. Ese es el verdadero perdón. Esa es la verdadera actitud que deberíamos de tener. No esperar que nadie nos pida perdón, y menos aún es estar enfadados porque alguien haya actuado mal contra nosotros, sino tener la misma actitud de Jesús y pensar y pedir a Dios que los perdone porque no saben lo que hacen. Porque en realidad el pecado es destructivo y destruye a quien lo comete. Número 49. Jesús fue una persona justa. Y el Evangelio nos dice en Lucas 23:47 que el centurión dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esta fue una de las personas que observó a Jesús a lo largo de todo este proceso final y observó que realmente era justo y que no había pecado en él y que no había hecho nada malo. Y curiosamente una persona que no era religiosa tuvo el discernimiento suficiente para considerar a Jesús justo, y quienes se suponía que tenían que tener el discernimiento espiritual, que eran los religiosos, los sacerdotes y el pueblo judío, no reconocieron a Jesús como un hombre justo, aunque lo era. Y número 50 y última de las cualidades del carácter de Jesús. Jesús fue un hombre sacrificado y por eso murió en la cruz. De hecho, no solo fue sacrificado en la cruz, sino que fue una persona sacrificada desde que nació, desde incluso antes de que naciera. Él se ofreció como cordero inmolado, dice Apocalipsis 13, antes de la fundación del mundo. Y dice el texto de 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús nos dejó ejemplo de una vida sacrificada y abnegada, y Jesús nos dejó un ejemplo de toda una serie de características, de virtudes de su carácter, que son una referencia para nosotros, un ejemplo que nos dejó para que sigamos sus pisadas, tal y como dice este texto. Todas estas características que hemos visto en estas tres presentaciones son un ejemplo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y que nosotros podamos seguir el ejemplo. Porque este texto dice que se nos dejó un ejemplo. ¿Y para qué? Pues 1 Juan 2:6 dice que si queremos ser cristianos, el que dice que es cristiano debe permanecer en él y debe andar como él anduvo. Así que no solo es nuestro deber creer en un mensaje o creer en una teoría, sino que nuestro deber, dice el Evangelio, que es andar como él anduvo, seguir sus pisadas. Y para seguir sus pisadas tenemos que tener en cuenta que Dios ha hecho lo posible para que este ejemplo que se nos ha dejado pueda ser una realidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso nos dice Romanos 8:29 que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos preparó y nos predestinó para que nosotros desarrollemos el carácter de Jesús. No podemos igualarlo, no podremos hacer lo mismo que hizo Jesús porque no se nos pide eso, pero sí se nos pide que sigamos su ejemplo y que la imagen de su Hijo se vaya desarrollando en nuestras vidas por obra del Espíritu Santo. Cuando eso siga su proceso,
Dice Efesios 4:13 que llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En nuestra humanidad llegaremos a la plenitud de Cristo, que es una obra misteriosa, dice, es el misterio de Dios. Es un misterio que el carácter de Cristo pueda ser desarrollado en una naturaleza humana pecaminosa como la nuestra. Y cuando lleguemos a la plenitud de Cristo, entonces podremos decir, igual que dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es posible que no tenemos en este momento la mente de Cristo, pero Dios nos ha predestinado para que en un momento dado podamos crecer en la gracia y podamos llegar a tener la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. ¿Para qué se necesita en este mundo que crezcamos y que se desarrolle el carácter de Cristo en nosotros? Pues en esta cita lo encontramos el motivo. Dice, ser cristiano significa ser semejante a Cristo. En este mundo de maldad y corrupción, los cristianos tenemos que manifestar los atributos de Cristo. ¿Por qué quiere Dios que se manifieste el carácter de su Hijo en nosotros? En primer lugar, para darle gloria. Y en segundo lugar, porque en este mundo lleno de maldad, debe haber una representación del carácter de Dios, para que la gente pueda ver la diferencia entre una cosa y la otra, entre el pecado y la condición humana sin Dios y entre el desarrollo del carácter de Cristo en un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y tiene que haber un contraste entre lo uno y lo otro, y Dios quiere que lo haya, porque antes de que Él venga a buscar a su pueblo, tiene que quedar claro que el carácter de su Hijo sí es posible que sea manifestado en un grupo de creyentes. Por eso se nos dice que cuando Jesús venga, dice 1 Juan 3:2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Si para cuando Jesús vuelva a la tierra no hemos logrado ser semejantes a Él en su carácter, no estaremos entre aquellos que irán a compartir la gloria de Dios con Él para siempre. Podemos conocer las profecías, podemos conocer la palabra de Dios, podemos hablar muy bien en público, podemos hacer obras caritativas, podemos hacer cualquier tipo de labor misionera, pero si no hemos desarrollado el carácter de Jesús y si no somos semejantes a Él cuando Él venga, Jesús nos dirá, no os conozco, porque Él solo conoce a los que son semejantes a Él. Así que el deseo para ti y también para mí es que estas 50 virtudes que hemos estado estudiando a lo largo de estas 3 presentaciones, que fueron desarrolladas en la vida de Jesús, puedan con la ayuda de Dios ser también desarrolladas en ti y en mí. Tenemos mucho camino por recorrer y muchas cosas que desaprender, obviamente, pero Dios nos ha dejado un camino y unas pisadas que tenemos que seguir según hemos leído.